Y bueno, hoy vamos a continuar con nuestra serie Eclesiastés, encontrando el sentido de vivir. Hoy es el segundo tema y es con el tema con el que comenzamos a estudiar expositivamente el libro de Eclesiastés. Así que cuando usted va a emprender un viaje en su vehículo, lo primero que hace es ponerse el cinturón, ¿verdad? Y mantenerse cómodo. Yo lo invito a que se ponga el cinturón, esté cómodo, disponga su corazón a escuchar palabra de Dios, que será un tiempo, no tenemos prisa por terminar este libro, vamos a ir paso a paso, conforme el libro vaya marcándonos la pauta. La idea, el plan aquí es aprender juntos la palabra de Dios. Después, como se lo mencioné, después de un par de años que he estado esperando esta serie, finalmente ha llegado el tiempo de compartirla para la iglesia. Y bueno, como pastor uno tiene que ser muy sensible a lo que la iglesia necesita. No es lo que yo quiero decirle a la iglesia, es lo que Dios quiere hablar a nuestros corazones. Porque si se tratara de lo que yo quisiera, créame que ahí en casa tengo como 5 series comenzadas en gaveta que yo estoy a punto de exponerlas. Dios me dice, no, eso no, guárdalo. Y ahí está el archivero de series que el pastor quiere, ¿no? Entonces hay que ser sensibles a lo que Dios quiere hablar. Y hoy estaremos hablando un tema importante, comenzando esta serie verso a verso. Eclesiastés, encontrando el sentido de vivir, y el tema de hoy es una felicidad sin sustancia. Esta serie será un tiempo de grandes enseñanzas que nos llevarán a pensar de forma objetiva, de una manera clara, y que también nos ayudará a ordenar nuestras ideas, nuestras prioridades, para facilitar la toma de decisiones. Este libro de Eclesiastés nos hace reflexionar sobre la importancia de vivir con sentido. Toda persona que tiene un sentido de vivir tiene una manera diligente e inteligente de vivir. Sin embargo, todas las personas mediocres tienen una manera mediocre y negligente de vivir. Y Salomón nos brinda una enseñanza extraordinaria que nos ayudará a darnos cuenta de que lo más importante en la vida es que lo más importante sea lo más importante. Nos ayudará y nos enseñará sobre la necesidad de centrarnos en luchar y no en llorar, de hacer y no de quejarnos, de amar y no de odiar. Y sobre este punto, realmente uno debe evaluar cómo es la condición de su corazón y cómo estamos respondiendo a diferentes situaciones que están sucediendo en este momento. Ahora, una cosa es ser optimistas en un ambiente favorable y de bendición, y otra cosa muy diferente es el ser un instrumento de cambio en un mundo difícil. Y aquí precisamente entra ese llamado. Ahora, yo quiero llevarlo a reflexionar sobre algo que yo estaba justamente el día de ayer analizando. Yo quiero que usted piense en Salomón como un buen amigo suyo. Un buen amigo suyo. Usted recibió todos los consejos, los principios sabios que él escribió en Proverbios. Usted lo recibió, usted aprendió de él, lo admiró, pero de repente en un lapso de la vida de su amigo íntimo Salomón se encuentra con Eclesiastés, donde muestra su ruina, donde muestra sus desvíos. Y si pensamos en Salomón como un buen amigo, ¿cuál sería tu reacción ante sus desvíos? ¿Cuál sería, por ejemplo, tu exhortación para él? ¿Tú cómo responderías ante él? ¿Que él venga a ti derrotado? ¿Que él venga a ti realmente colapsado, aplastado? ¿Qué le dirías a Salomón? Tú como amigo íntimo. ¿Hablarías mal de él frente a los demás? ¿Lo criticarías simplemente por las cosas malas que ha hecho? ¿Lo aplastarías con tus doctrinas y con tus dogmas? ¿Lo juzgarías con severidad? Poniéndote tú como ejemplo de integridad, de justicia y de amor a Dios. Yo estaba pensando sobre esto. ¿Qué le diría yo a Salomón?
¿Cuál sería mi respuesta ante su caída, ante su desvío? ¿Cómo sería mi relación con él? Las personas heridas tienden a herir a los demás, ciertamente. Y si tú eres una persona herida, lo único que tú harías ante un amigo Salomón sería lastimarlo aún más, sería denigrarlo, sería hacerle ver lo fracasado que es. Y qué importante es que evaluemos cómo sería la respuesta de nuestro corazón ante una situación como la de Salomón. Le repito, he pensado en esto, he pensado mucho en esto. ¿Cómo sería mi respuesta ante él? ¿Cómo sería mi relación con él? Las personas orgullosas ven menos a los demás. Las personas pendencieras, su prioridad es tener siempre la razón. Y cuando hablamos mal de otros, en este caso, si fuéramos provocados o tentados a hablar mal de Salomón como nuestro amigo íntimo, cuando hablamos mal de otros, ¿sabe? Es porque no hemos amado como es debido, ya que el amor cubre multitud de errores, dice la Biblia. El amor cubre multitud de faltas, cubre multitud de pecados. Yo creo que la respuesta adecuada, si tú fueras amigo de Salomón, sería tener compasión y misericordia por él. Y lejos de señalarlo, sería animarlo a recordarle el amor de Dios, a recordarle que hay un Dios todopoderoso, que tiene la capacidad de cubrir nuestros errores, que tiene el amor suficiente para poder sanar todas nuestras heridas. Porque cuando uno ama, no critica mordazmente. Si le amamos, sus faltas nos duelen y no anunciamos sus pecados más que los nuestros. A eso nos lleva el amor. A mí me gustaría poder responder ante Salomón de esta manera, de que su pecado también me doliera y que lejos de exponerlo y señalarlo frente a los demás, que pudiera encontrar en mí alguien confiable, alguien en el cual él pueda refugiarse, alguien de quien pudiera recibir un buen consejo, una buena orientación, y que él sepa que puede contar conmigo, sea cual sea la situación. Creo que esa sería una respuesta adecuada a un amigo como Salomón. Ahora, en este libro hay cuestionamientos muy fuertes y el discurso inicial de este libro tiende a ser un poco desalentador, que pareciera como que tiene como propósito devastarnos al escuchar y leer todo lo que Salomón está diciendo, y de alguna manera opaca la poca esperanza que pudiéramos albergar sobre una posibilidad de un futuro mejor. Cuando leemos Eclesiastés es inevitable que pase por nuestra mente en realidad la situación de Salomón, de cómo él sufrió, de cómo él vivió, de sus errores, de sus malas decisiones, ya que de repente comenzamos a leer algunos textos y encontramos un discurso fatalista de un hombre sin Dios que solo está esperando lo peor del mundo y lo peor de los demás. Sin embargo, a pesar de lo pesimista que suena, debemos recordar y tener presente cada vez que estemos estudiando este libro, que este libro fue inspirado por el Espíritu Santo. Es un libro inspirado por el Espíritu Santo. Ahora, leamos solamente unos textos de lo que dice el hombre inspirado por Dios. Eclesiastés 2, 17 al 18 dice: por tanto, aborrecí mi vida, pues la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa. Por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu, asimismo aborrecí todo el trabajo que había hecho debajo del sol y que habré de dejar a otro que vendrá después de mí. Mire, el propio Eclesiastés, Salomón, escribe que Dios ha colocado el deseo por la eternidad en nuestros corazones. Esto en el capítulo 3, versículo 11. Eso significa que ha sido provisto el camino a la vida eterna a través de un solo mediador, a través de un solo Salvador, que es Cristo, Juan 3:16. Se nos recuerda también que luchar por alcanzar las riquezas del mundo no solamente es vanidad, porque no satisface, sino que aún pudiéramos alcanzar esas riquezas sin Cristo,
Y aun y con todos nuestros logros terrenales, perderíamos nuestras almas. ¿Y qué provecho habría en acumular riquezas y perder nuestra alma, como dice Marcos 8:36? ¿De qué aprovecha el hombre? ¿De qué aprovecha el hombre ganar todo el mundo si va a perder su alma? En última instancia, cada desilusión y vanidad descrita en Eclesiastés tiene su remedio en Cristo. Esa es la centralidad de este libro. No es simplemente un discurso fatalista, sino que nos brinda esperanza conforme lo vayamos leyendo. Ahora, Cristo es la sabiduría de Dios. Cristo es el único significado verdadero que encontramos en la vida. El tener a Cristo es vivir con sentido. Un comentarista dijo sobre Eclesiastés que Eclesiastés es como el niño problemático de cada familia. Y así es Eclesiastés, el libro problemático de la familia, de los libros de la Biblia, por ser el más enigmático. ¿Y qué vemos aquí? Bueno, aquí, a pesar de todo lo que pudiéramos cuestionar sobre este discurso, lo cierto es que encontramos un libro fascinante que fue inspirado por el Espíritu Santo. Un libro que nos prepara, escuche, para recibir el Evangelio de Jesucristo. Un libro que también nos ayuda para que como creyentes tengamos una correcta perspectiva de la vida aquí y ahora. Ahora, lo que hace el autor de Eclesiastés, como veremos en un momento, es examinar la vida del hombre, pero desde una perspectiva completamente secular, es decir, una perspectiva de un hombre que vive lejos de Dios, una perspectiva de una persona que no está tomando en cuenta la existencia de Dios. Ese es el punto de vista que Salomón nos está brindando. Y cuando, por ejemplo, un hombre vive sin tomar en cuenta la existencia de Dios, va a adquirir un punto de vista completamente absurdo de la vida misma. La vida del hombre no tendrá ningún sentido, será fastidiosa. Y como cristianos debemos adquirir no la perspectiva del mundo, no la perspectiva del humanismo. Debemos adquirir la perspectiva de Dios para vivir con un sentido completo de felicidad. De felicidad. Ahora iniciemos con el versículo 1. Palabras del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén. En este primer versículo el autor se está presentando como el predicador. ¿Nota usted que él no está mencionando su nombre? Y en ninguna parte del libro se lee el nombre Salomón. Sin embargo, todos los indicios señalan que se trata del rey Salomón. Note usted que él se hace llamar un hijo de David, rey de Jerusalén. Y más adelante en el versículo 12 señala que él fue rey sobre todo Israel. Ahora, ¿quién fue el único hijo de David que reinó sobre toda la nación de Israel? Fue Salomón. Porque en los días de Roboam, el hijo de Salomón, el reino estaba dividido en dos, que era Judá e Israel. Ahora, con esta breve información nos deja en claro que el predicador, sin duda alguna, es el rey Salomón. A esto añadimos las experiencias que él nos comparte en este libro, que encajan de una forma precisa con todo lo que conocemos del rey Salomón. Ahora, la vida de este hombre es intrigante y nos habla sobre muchos principios importantes. Por ejemplo, en algún momento del reino de Salomón, al principio de su reinado, podemos ver cómo Dios se le apareció y el Señor le dice a Salomón: pídeme lo que tú quieras, pídeme lo que tú quieras. ¿Y qué le pidió Salomón? Un corazón entendido. Un corazón entendido para juzgar al pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Esto es sabiduría. Él pudo haber pedido muchas cosas, pero lo que Salomón le pidió a Dios fue sabiduría. Por ejemplo, leemos en Primera de Reyes capítulo 3, verso 10 al 13, dice: y agradó delante del Señor lo que Salomón había pedido.
Agradó a Dios que Salomón pidiera esto, y Dios le dijo: porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, he aquí que te he dado un corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado todas las cosas que no pediste, riquezas, gloria, de tal manera que entre los reyes no haya uno como tú en tus días, y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos como David tu padre, yo alargaré tus días. Fue lo que le dijo el Señor. Pero la historia que nos señala, lamentablemente Salomón no permaneció siendo fiel a Dios. Dice en el primer libro de Reyes, en el capítulo 11, que sus muchas mujeres, ¿qué hicieron? Desviaron su corazón hacia la idolatría. Ahora, por supuesto, la idolatría tiene sus consecuencias. Y la vida de Salomón se volvió un total desastre. Y aunque nosotros no tenemos constancia de que, tal cual, de que Salomón se haya arrepentido, no vemos ese momento preciso, lo cierto es que el libro de Eclesiastés nos da un testimonio al final de lo que parece ser su verdadero arrepentimiento. Y eso es muy interesante. Y Salomón, teniéndolo todo, haciendo lo que él quiso, no encontró sentido a la vida. Eso es una felicidad sin sustancia. Muchas personas buscan cómo vivir mejor, buscan cómo ser felices. Pero mire, vivir feliz tiene que ver con ser, no con tener, tampoco con hacer. Ser feliz tiene que ver con lo que somos en Cristo. Esa es la verdadera felicidad. Mucha gente está en busca de la felicidad por medio de cambiar cualquier cosa que no sea su propio corazón. Y la gente quiere cambiar al gobierno para ser feliz. Y la gente quiere cambiar, por ejemplo, los sistemas que rigen en nuestro mundo para encontrar la verdadera felicidad. Quieren cambiar los sistemas políticos, sociales, económicos para encontrar felicidad y paz. El esposo quiere cambiar a la esposa quiere cambiar al esposo para ser feliz. Y eso realmente es negligente. El querer buscar la felicidad a través de cambiar cualquier cosa que no seamos nosotros mismos, eso es desperdiciar nuestra vida en esfuerzos infructuosos que solo multiplican las aflicciones de nunca alcanzarlo. Y entre más nos esforzamos por querer ser felices, terminamos más frustrados. En las criptas de Abadía de Westminster se encontraron las siguientes palabras escritas en la tumba de un obispo anglicano que vivió en el siglo XI. Y escuche, por favor, las palabras de esa cripta, las palabras de este hombre. Dice: cuando era joven y libre, mi imaginación no tenía límites y soñaba con cambiar al mundo. Al volverme más viejo y sabio, descubrí que el mundo no cambiaría. Así que cambié mi visión y decidí que solo cambiaría mi país. Pero después de un tiempo, eso también pareció imposible. Al llegar a mis últimos años, en un último intento desesperado, me contenté con cambiar nada más que a mi familia, los más allegados a mí. Pero he aquí que ninguno quiso acceder. Ahora, en mi lecho de muerte, me he dado cuenta de lo siguiente: si tan solo me hubiera cambiado primero a mí mismo, entonces con mi ejemplo habría cambiado a mi familia, a partir de cuya inspiración y ánimo habría sido capaz de mejorar a mi país y quién sabe, hasta habría podido cambiar al mundo. Si usted quiere hacer una diferencia en este mundo, si usted quiere marcar una distinción con su familia, primeramente tiene que asumir una responsabilidad por sí mismo, por usted mismo. Ejemplo de esto, Proverbios 16:20 nos dice: el que confía en el Señor es bienaventurado. La palabra bienaventurado en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento hace referencia a alguien feliz, a alguien que es dichoso. El que confía en el Señor es feliz. El Salmo 1:1 dice: bienaventurado, es decir, feliz el hombre
que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y Proverbios 3:13 nos dice, bienaventurado, feliz el hombre que halla la sabiduría. Al final de su vida, Salomón quiso compartir todas estas lecciones que él aprendió de sus malas decisiones, de su mala manera de vivir durante su tiempo de apostasía. Y sobre eso es que leemos, sobre ese contexto es que podemos leer e interpretar cada una de las palabras de Salomón en este libro. Veamos el versículo 2 y el verso 3. Verso 2 y 3 dice, vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho, verso 3, qué provecho obtiene el hombre de todo el trabajo con que se afana debajo del sol? Ahora, esta es una frase clave que se repite 29 veces en todo el libro, vanidad de vanidades. Lo que Salomón quiere hacernos ver es que si la existencia humana se limita al aquí y a la ahora, y si no tomamos en cuenta lo que ocurre del otro lado del sol, cuando partamos de este mundo a la presencia de Dios, entonces Salomón concluye, nada en esta vida tiene sentido. Todo es vanidad de vanidades. Así está diciendo, vanidad de vanidades, dijo el predicador. Todo es vanidad. Ahora escuche otras traducciones, cómo lo traducen, cómo lo interpretan. La NBI traduce esta frase, lo más absurdo de lo absurdo, lo más absurdo de lo absurdo, todo es absurdo. La Biblia, Dios habla hoy, lo traduce de esta manera, vana ilusión, todo es vana ilusión. Y otra versión lo traduce así, frustración de frustraciones, todo es frustración. La palabra vanidad se repite una y otra vez en el libro de Eclesiastés y se repite en total, sin la frase donde leímos ahorita, vanidad de vanidades, se repite en total este término vanidad 38 veces en total en todo el libro. Y en el contexto del uso de la palabra se está refiriendo a algo que no tiene sustancia, algo que es frívolo, algo que es superficial, algo que no tiene certeza, no tiene valor. Esto llamó mucho mi atención cuando estaba desarrollando este mensaje. Salomón está llamando nuestra atención hacia ese tipo de comportamientos que practicamos todos los días sin sustancia. Encontré un artículo muy interesante que hablaba sobre las adicciones modernas del ser humano. Este artículo decía que a finales del siglo XX surgió un nuevo tipo de adicción caracterizada no por ser una dependencia a estupefacientes o vicios comunes como el alcohol, las drogas o el tabaco u otro tipo de sustancias, sino esta nueva adicción consistía en esa clase de actividades y comportamientos cotidianos que convertimos en adicciones y que nos están impidiendo llevar una vida placentera. Según la Organización Mundial de la Salud, una de cada cuatro personas sufre trastornos de la conducta relacionados con las adicciones sin sustancia. Según este estudio, esta adicción no tiene que ver con el consumo de una sustancia, un alimento o un químico. Para entenderlo mejor, son adicciones a elementos cotidianos tales como el trabajo, el internet, el sexo, la pornografía, las compras, los videojuegos, las redes sociales, que como adicción lo que producen es alterar el funcionamiento de nuestro organismo para que se produzcan anomalías en nuestro comportamiento.
generando una dependencia sobre esas actividades y un desequilibrio sobre lo que realmente es importante en la vida. Los jóvenes se pasan un día mirando el teléfono, se les va todo el día mirando el celular, mandando mensajes, subiendo fotos, jugando. Los científicos analizaron los patrones de uso telefónico de 1,000 jóvenes y adolescentes. Y ese estudio arrojó y determinó que a medida que aumentó el uso del teléfono celular en jóvenes y adolescentes, experimentaron problemas de sueño, depresión, problemas de conducta, baja autoestima y poca habilidad para enfrentar responsabilidades. Eso es una felicidad sin sustancia, frívola. Hay hábitos de conducta aparentemente inofensivos que pueden convertirse en adictivos e interferir gravemente en la vida cotidiana de las personas afectadas. Quienes padecen una adicción sin sustancia son aquellos que no pueden dejar de repetir una acción. Por ejemplo, apostar, entrar en redes sociales, comprar, ver pornografía, etcétera, etcétera, etcétera. Adicciones sin sustancia. Es decir, acciones repetitivas, una y otra vez. Una y otra vez. Y esto es lo que el predicador llama frustración de frustraciones. Frustración de frustraciones. ¿Por qué razón? ¿Cuántos jóvenes no viven en redes sociales y publican fotos sensuales? ¿Para qué? ¿Para qué publican fotos sensuales? ¿Con qué fin? ¿Cuántos me gusta serán suficientes para que una joven se sienta bien consigo misma? ¿Cuántos? ¿10,000 likes? ¿100,000 me gusta? ¿1,000,000 de me gustas? ¿Hasta qué punto una jovencita podrá encontrar plenitud en su vida a través de redes sociales? Nunca. Esa es frustración de frustraciones. Vana ilusión sobre vana ilusión. Eso es vanidad de vanidades. Y el problema con muchos de nuestros comportamientos, iglesia, no es el tipo de conducta implicada, sino la forma en cómo nos relacionamos con esas conductas, con esos hábitos, sino la forma de relación que establecemos, por ejemplo, con nuestro teléfono celular, o la forma de relación que establecemos con nuestro trabajo, o la forma de relación que establecemos con nuestro dinero. Ese es el problema. Esa es una felicidad sin sustancia. Porque una persona adicta pierde el control aún de su propia voluntad, ya que persevera y continúa de una forma mecánica en un mal comportamiento a pesar de las consecuencias trágicas que esto le produce. Adicciones sin sustancia. Y así es nuestra vida. Es lo que Salomón está plasmando. Así fue mi vida, está diciendo Salomón. Una felicidad sin sustancia. Perseveraba en hacer lo malo, continuaba una y otra vez, perdí el control sobre mi propia voluntad. Y todo por buscar una satisfacción sobre otra y sobre otra y sobre otra. Y realmente nunca llegué a sentirme bien conmigo mismo, es lo que está diciendo Salomón. Nunca encontré plenitud. Algunas veces nuestro comportamiento es el resultado de nuestros motivos. Es decir, somos impulsados por motivaciones. Ahora, muchos de nuestros hábitos, sean buenos o sean malos, son fortalecidos por los motivos que tenemos. Hablando sobre esto, mire, una persona puede encontrar un motivo para reducir el estrés fumando un cigarro. En cambio, otra persona puede encontrar un motivo para reducir el estrés haciendo oración. Entonces depende mucho sobre qué relación estamos estableciendo con Dios. ¿Realmente Dios representa esa prioridad para nosotros? Si tú dejas a Dios y a la eternidad fuera de la ecuación, lo que te queda es una vida sin sustancia, sin propósito y sumamente frustrante.
En el momento en que Dios deje de ser relevante para ti, vas a encontrar motivos para vivir como si Dios no existiera, para no tomar en cuenta las verdades de Dios. Y eso es la necedad del hombre, eso es vanidad de vanidades, frustración de frustraciones. Esas son las vanas ilusiones que nos está hablando el predicador. El necio, al que hace alusión el Salmo 14:1, ¿qué es lo que dice el necio? No hay Dios, no hay Dios. Esa es otra clase de vanidad, otra clase de frustración, es otra clase de vana ilusión. Dice, no hay Dios. Y aquí está describiendo ese Salmo 14:1 a ese necio, que es una persona, un hombre, describe a alguien que está corrompido, uno que vive con motivos despreciables. Necio es un término que, entre otras cosas, se refiere a un hombre que tiene como motivos de vida el no tomar en cuenta a Dios, no tomar en cuenta a Dios. Es decir, no lo considera sobre ninguna cosa en su vida, por eso lo niega, por eso lo rechaza. Ahora, no es que un necio no sepa que no hay Dios, sino que su actitud es el rechazo de que Dios esté interponiendo en su vida, tal como Jesús lo dijo en Juan 3:23, porque todo aquel que hace lo malo, ¿cuál es su respuesta ante la luz? La aborrece. Y aplicamos este mismo principio a los ateos, porque todo aquel que niega, vamos a decirlo así, que está negando a Dios, es porque aborrece a Dios. Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, dice Juan. ¿Por qué no viene a la luz? Para que sus malas obras, para que sus obras no sean reprendidas. Esa es la ilusión de la vida. Esa es la frustración de la vida. Creer que podemos, por ejemplo, hacer todo lo que nos plazca, vivir como querramos, pensando que Dios será indiferente a nuestro estilo de vida. Vivir con la filosofía de no hay consecuencias. Tú sé feliz, disfruta la vida. Dios te entiende. Dios es amor. Él no enviará a nadie al infierno. Él no castiga a nadie. Él no va a disciplinar a ninguno. Tú no te preocupes por Dios. Tú disfruta la vida. La vida es efímera, iglesia. La vida es efímera. La vida en muchos sentidos puede llegar a ser superficial por la perspectiva que tengamos de Dios. Ahora, yo te pregunto, iglesia, ¿qué cosas están estorbando en este momento tu verdadera felicidad? Ahora, ¿estás llevando tu vida sobre una felicidad verdadera o sobre una felicidad sin sustancia? ¿Qué está estorbando tu verdadera felicidad? Entendamos esto. Todos pasaremos por este mundo nada más que una vez. Es todo, una vez. Por eso, cualquier bien que tú puedas hacer o cualquier bondad que tú puedas mostrar a cualquiera, tienes que hacerlo hoy. Tienes que demostrarlo hoy. No puedes postergarlo ni descuidarlo, pues no volverá a pasar por aquí otra vez. No volverá. El tiempo perdido ya no se recupera, se ha perdido. Ahora, ¿qué tan significativa es tu vida para los demás? Te pregunto. Un esposo que ama a su esposa de la manera en cómo Cristo amó a la iglesia, no se va a esperar hasta el 14 de febrero a que llegue ese día especial para demostrárselo. Lo va a hacer hasta el día de Halloween. Lo hará en todo tiempo, bajo cualquier situación, bajo cualquier circunstancia. No va a esperarse a que haya un momento especial. Lo hará ahora mismo. Eso es que nuestra vida sea significante para ella. Salomón parece estar de alguna manera haciendo un balance sobre lo que fue su vida. Y Eclesiastés es un discurso sobre la desgracia más amarga que el ser humano puede experimentar.
Una vida sin sustancia. Ese momento cuando Dios deja de ser relevante para nosotros. Ese momento cuando Dios no resulta ser importante o indispensable para nosotros. Y el resultado puede ser atroz. Frustración tras frustración. Todo será frustración cuando no se tiene a Dios en el primer lugar, en el corazón. Tú no puedes tomar una postura fatalista de la vida y decir que todo está mal. Tú no puedes decir, es que yo no soy feliz por culpa ¿de quién? ¿De quién? ¿Por culpa de quién tú no eres feliz? ¿A quién vas a señalar? ¿A quién vas a acusar? ¿Quién es el nombre de tu infelicidad? ¿Quién te está impidiendo realmente disfrutar de las bendiciones de Dios? Soy infeliz por culpa ¿de quién? De ti mismo seguramente. Porque nos encanta señalar a los demás. Pero mientras no tomemos responsabilidad sobre nosotros mismos, las cosas no van a cambiar, iglesia, entendamos. Eso es lo que Salomón está diciéndonos, no van a cambiar. Tú no tienes que esperar hasta mañana diciendo, bueno, ojalá mañana sea mejor para yo poder amar a Dios. Ojalá que mañana me vaya bien para yo poder ayudar a la gente pobre. Tienes que actuar ahora mismo con lo que tienes, con lo que eres. No tienes que ser rico, ni necesitas esperar no tener problemas o una vida perfecta para darle valor a la vida de los demás, para darle importancia a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos. Es ahora. Salomón nos enseña a no dejar pasar otro día sin hacer posible un cambio significativo que traerá muchas bendiciones para nosotros y para las vidas de los demás. Vanidad de vanidades, ahí está. Los judíos empleaban ese tipo de expresiones repetitivas cuando ellos querían enfatizar una idea. Es como nosotros que decimos Rey de Reyes. Estamos enfatizando que Él es el Rey, que está por encima de todos los reyes. Y lo que Salomón nos está diciendo aquí es que no hay una cosa más vana, más inútil, más frívola, más superficial que una vida sin Dios. Esto es lo más vano. Eso es una felicidad sin sustancia. Esto es lo más vano que podemos llegar a ser. Esa es la vanidad de vanidades. Y lo repite 2 veces, vanidad de vanidades. Esta es la inutilidad del hombre. Una vida realmente sin verdadero propósito y sin clara identidad en la eternidad. Ahora, la fuerza motriz de esta idea es lo que todo es vanidad, dice, todo es frustración, todo es una ilusión. Desde el punto de vista de un hombre que no está tomando en cuenta a Dios. Porque mire, aún y con todo lo que está ocurriendo en el mundo, como sabemos, pues son tiempos también difíciles en muchos sentidos. No por eso voy a perder mi gozo, ¿está de acuerdo? Lea Filipenses, habla mucho sobre el gozo. Y fue un escrito a una iglesia que estaba sufriendo, que estaban pasando por tiempos difíciles. Pablo estaba encarcelado. Y él enfatiza mucho el gozo, regocíjense, gócense en el Señor. Entonces, yo no debo esperar que mis circunstancias sean favorables para realmente darle sentido a mi vida. Yo puedo ser feliz, puedo encontrar la verdadera felicidad ahora y aquí. Porque la felicidad no depende de mis circunstancias, no depende de un gobierno, no depende de un político. Mi felicidad no depende de cómo esté la bolsa de valores. ¿De quién depende? De la plenitud que tenemos en Cristo Jesús. Es eso. Y si no entendemos esto y no tenemos en clara esa perspectiva, por más que nos esforcemos en querer cambiar al mundo o a los gobiernos, todo resultará en frustración.
todo será una ilusión. Y en eso se reduce la existencia humana. Y entendamos esto. ¿Cuántas vidas tenemos? Una. ¿Y en qué la estamos desperdiciando? ¿Sabía que gran parte de nuestro tiempo se nos va en estar señalando lo que otros hacen mal? ¿Se nos va en estar hablando mal de otros? ¿Y nuestra familia, nuestros hijos? ¿Por qué no tenemos plenitud? ¿Por qué no tenemos contentamiento? Los cristianos en el Nuevo Testamento, a pesar de que tenían a un Nerón como gobernante, ellos encontraban plenitud y felicidad, encontraban gozo. No eran cristianos frustrados, no eran cristianos, ahora sí que devastados, deprimidos. Había gozo en sus corazones. El propio apóstol Pablo, mientras estaba encarcelado, ¿qué hacía? Entonaba cánticos, entonaba himnos. Esa es la actitud, eso es encontrarle sentido a nuestra vida. Y en eso se reduce la existencia humana. Ahora, si todo lo que tuviéramos fuera solo esta vida, ¿qué esperanza tenemos para la eternidad? Ahora, esta es la mentalidad que enfrasca a los ateístas, que solo tenemos esta vida, pero el cristiano no tiene solo esta vida, ¿sabía eso? El cristiano no tiene solo esta vida. Esa es la mentalidad ateísta. ¿Por qué? Porque los ateístas dicen que somos el producto de accidentes sin propósito. Ellos dicen que venimos de la nada y que nos dirigimos inevitablemente a convertirnos otra vez en nada. Y así es la filosofía ateísta, escuche. Y entre una nada y otra nada, trabajamos, sufrimos, acumulamos y tenemos que seguir viviendo en un mundo lleno de dificultades y problemas donde no encontramos felicidad y ni un propósito fuera de esta nada. Espero que se haya quedado en claro, si no vuelvo a escuchar la enseñanza. Y en eso se centra la vida de muchos, en esa nada. Ahora, yo sé por qué el mundo está estresado. Si me pregunta, pastor, ¿por qué el mundo está así como está? Yo sé por qué el mundo está estresado. Yo sé por qué muchas familias están vulnerables. También sé por qué la gente vive afanada, vive preocupada, vive sin sentido. Yo sé por qué mucha gente está enfrentándose a ataques de pánico, de temor, de miedo. ¿Sabe? Es terrible vivir en este mundo inexplicable y sintiendo que todo lo que haces parece no tener resultados significativos. Eso es vivir por vivir. Es frustrante vivir sin poder entender por qué estás aquí y a dónde vas. Ahora, yo sé por qué la gente toma pastillas antidepresivas en muchos casos. Digo, hay casos donde es necesario por cuestiones médicas, pero en la gran mayoría de los casos no es así. Sé por qué los jóvenes se entregan a las adicciones sin sustancia. Sé por qué muchos comen para calmar su ansiedad y sus preocupaciones. Y también sé por qué muchos se aventuran en experiencias nuevas para llenar sus mentes con otros pensamientos. La respuesta es que viven una vida de frustración tras frustración, de inutilidad tras inutilidad, de vanidad sobre vanidad. Vivimos en una sociedad frustrante y llena de frustración, que no sabe administrar o enfrentar o manejar correctamente ese vacío que está en sus corazones. Están corriendo apresuradamente de una experiencia a otra y quieren llenar ese vacío con dinero, con sexo, con placer. ¿Y sabe cuál es el resultado? Que esa frustración simplemente se engrandece porque está siendo alimentada día a día a través de experiencias sin sustancia. Y qué terrible es vivir así. Qué terrible es vivir así. Es lo que está hablando el predicador. Esa es la vida, tristemente también, de muchas personas dentro de las iglesias, que requieren una experiencia nueva tras otra para poder sentir plenitud en Cristo.
Y van a un lado y van a otro y escuchan esto y escuchan lo otro y buscando siempre frustración de frustraciones. Una de las preguntas más comunes que las personas hacen es la siguiente. Y es esta, ¿no? Ellos preguntan mucho si hay vida después de la vida. Cuando la pregunta correcta sería, en este momento, sería más bien preguntar si tienen vida ahora. ¿Tienes vida ahora? ¿O tu mente está ocupada en la vida después de la vida? Y yo pregunto, ¿y la vida hoy? ¿Qué onda? ¿Y el hoy cómo lo estamos viviendo? ¿Tienes vida ahora? ¿Eres verdaderamente feliz ahora? Y hablo en la perspectiva de esa plenitud en Cristo. En Cristo. Ahora, Dios nos ha dado una vida. Nos ha dado responsabilidades. Nos ha orientado, nos ha enseñado a través de su palabra. Pero pregunto, ¿tienes realmente una vida significativa ahora? No después, no pienses en la vida después de la vida, piensa en si tienes vida ahora. Escucho, por ejemplo, muchos cristianos aferrados y seguros de decir, yo estoy dispuesto a morir por Cristo. Cuando no somos suficientemente capaces de vivir para Él en los principios más prácticos y elementales de la fe cristiana, como perdonar a tu ofensor, pero vienes y me dices que tú estás dispuesto a morir por Cristo cuando no eres capaz de sobrellevar una situación de injusticia, hay incoherencia. Y mire, a veces nos ocupamos tanto, nos ocupamos demasiado en la vida después de la vida, que perdemos el propósito de Dios en la vida que tenemos hoy. Estamos tan ensimismados en la vida después de la muerte que hemos dejado de vivir en el propósito de Dios en el aquí y ahora. Ahora, yo no estoy diciendo que no piense en la eternidad. Sí, piense en la eternidad y disfrute las promesas de Dios con referente a la eternidad. Pero, ¿y su aquí y ahora cómo lo está viviendo? ¿Cómo es su vida? Y el versículo 3 nos dice, vamos al verso 3. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Ahí es una pregunta, el versículo 3 es solo una pregunta. Lo que está diciendo aquí es, ¿cuál es tu ganancia por afanarte tanto? ¿Te has enriquecido más por vivir preocupado? No. Ahora piensa en esto, ¿qué legado tú le estás dejando a tu familia? ¿De qué manera te ha servido desesperarte por acumular más, por ganar más, por comprar más? ¿Valdrá la pena abandonar a tu familia por buenos clientes? Mientras no entendamos las promesas de Dios y no vivamos de acuerdo a los propósitos de Dios, nunca podremos ser libres de esa frustración. No encontraremos paz. Y seguiremos suficientemente desesperados para seguir cometiendo la misma clase de errores que nos ha llevado una y otra vez a la misma desgracia. Salomón nos está diciendo que si contemplamos la vida sin tomar en cuenta lo que trasciende la temporalidad de este mundo, todo se volverá fatigoso, todo se volverá frustrante. Eso es lo que él pasa a probar en los versículos 4 al 11 y que él da unos ejemplos de la creación y de la experiencia que él tuvo como hombre. Vamos a ver rápidamente, no voy a alcanzar a terminar, ya tengo el tiempo encima. Dice versículo 4. ¿Lo tiene? Vea los ejemplos que ahora Salomón da para ilustrar precisamente lo que hemos estado viendo en los versículos previos. Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Una generación se va levantando y la otra va envejeciendo. Una generación va naciendo
y la otra muriendo. ¿Qué es lo que Salomón quiere decir con este juego de palabras? Que los hombres somos tan finitos que vivimos por sensaciones. Salomón nos brinda una perspectiva importante y nos dice que las cosas cambian inevitablemente, que hay cambios significativos entre una generación y otra. Los jóvenes de hoy estarán mañana en el mismo lugar donde están los más viejos. Isaías 47:8 nos dice: la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Usted no tiene que pensar para que los tiempos cambien, ¿cierto? Esto sucede cada día, sin importar lo que usted piense o lo que usted crea. Lo que es hoy, mañana dejará de ser. Y eso ocurre en casi todos los aspectos de la vida. ¿Por qué? Porque es inevitable esa sensación de cambio. Lo percibimos a través de los estímulos, en la conciencia, a través de lo que experimentamos. Una generación está terminando y otra está surgiendo ahora precisamente, ahora. No porque la historia humana sea cíclica, sino porque en el fondo, como lo dice Salomón, en el fondo el hombre sigue siendo el mismo, es lo que está diciendo. Ahora, a través de la historia, cada generación ha sido bautizada por los investigadores de acuerdo a su comportamiento. Por ejemplo, de los años 1930 a 1948, se bautizó a esta generación como la generación de los niños posguerra. Esta fue una generación muy austera, una generación diligente, trabajadora, que fueron educados en la cultura del esfuerzo, del sacrificio y la diligencia. En 1946 a 1965 tenemos a la generación bautizada como los baby boomer, que fueron una generación de amor y paz, son aquellos que vivieron un periodo de bonanza después de la guerra, vivieron el éxodo del campo a la ciudad y se desarrollaron en un ambiente económico favorable. De 1965 a 1982 tenemos lo que se conoce como la generación X, es decir, una generación sin sentido, que son los hijos de los baby boomers y que son los padres de los famosos millennials. Una generación que vio el resplandor del consumismo, la modernidad y la obsesión por las cosas nuevas, por las novedades. Y esta generación es representada por su indefinición en muchos aspectos. Y de 1981 a 1996 tenemos a los millennials. Esta generación nace con una decadencia social, con falta de identidad y una falta de responsabilidad social. Aquí comienza la pérdida del sentido ético y moral. Y es una generación que les cuesta trabajo tomar decisiones. También son indefinidos en lo que quieren para vivir. Quieren vivir bien sin tanto trabajar. Y esta generación fue testigo del internet en los hogares. ¿Se acuerda del internet vía telefónica? El American Online, me acuerdo que era de los precursores. Fuimos de esa generación. Ahí es donde fuimos testigos del internet en los hogares por primera vez, además de la llegada de la llamada triada tecnológica que fueron los smartphones, laptops, tablets. Esta generación se caracteriza por ser idealista, soñadora, pero bajo una economía precaria y sin esfuerzo. Conservan y viven bajo valores morales tradicionales como es el casarse, el tener una familia, tener hijos, comprar una casa y asumir algún tipo de responsabilidad moral en ese sentido. De 1996 al 2012 tenemos a la generación Z, que son conocidos como los centennials. Son los hijos de la generación millennial y se caracterizan por aceptar la diversidad y promoverla. Y aquí comienza un declive total de valores morales. Estos hijos crecen pegados al internet, son dependientes de la era digital, están acostumbrados a la información breve e inmediata, no les importa investigar, no quieren estudiar, son frágiles de valores, son sensibles al rechazo, viven efímeramente y son faltos de empatía. Lo que también se llega a conocer como la famosa generación
de cristal. Esto es lo que Salomón está diciendo. Una generación viene y otra se va. Ahora vemos cómo a través de cada generación las cosas van cambiando. Lo que es hoy, mañana, deja de ser. Y eso ocurre en casi todos los aspectos de la vida. Podemos ver la moda en el vestir. La moda va y viene. Y repentinamente muchos estilos que tuvieron gran popularidad hace años desaparecen de la nada. Ahora tenemos computadoras, tenemos internet, tenemos muchísimas cosas. La apariencia del hombre y las mujeres a lo largo de los años también ha ido cambiando. Ahora hay hombres afeminados y hay mujeres que parecen hombres. Todo ha cambiado. Asimismo, los nuevos inventos traen, por ejemplo, muchos cambios. La tecnología, las computadoras, los sistemas han cambiado la forma en cómo trabajamos, en cómo hacemos nuestras compras. Usted ya va a Sam's y usted no necesita de un cajero, no necesita formarse, simplemente saca su teléfono celular, usted mismo captura códigos de barra de su carrito, hace la compra aquí y usted se sale sin tener un vínculo o una relación con nadie en la tienda. Increíble lo que está pasando aquí. Son los nuevos inventos. Esto es lo que está sucediendo actualmente. Todo cambia y va a seguir cambiando, pero Salomón dice: pero el hombre sigue siendo el mismo, porque vive de una manera como si Dios no importara. Escucha este comentario. Estoy ya terminando. Bueno, tengo que terminar más bien. Escucha este comentario. Los jóvenes parece que ahora aman el lujo, tienen pésimos modales y desdeñan la autoridad. Muestran muy poco respeto hacia los adultos y pierden el tiempo yendo de un lado para otro contando chismes. Están dispuestos a contradecir a sus padres, monopolizan la conversación y la compañía, comen exageradamente y tiranizan a sus maestros. Ahora, esto suena a un post reciente en redes sociales. Parece una declaración del día de hoy, pero estas palabras fueron escritas hace más de 2400 años. ¿Sabe quién las escribió? Sócrates. Fue Sócrates quien escribió esta queja en el siglo V antes de Cristo. ¿Usted alcanza a ver cuál es el punto aquí? La historia está en movimiento, pero nada cambia en realidad, nada cambia. Es lo mismo que vemos en los procesos de la naturaleza. A pesar de la diversidad y los cambios que vemos a nuestro alrededor, la frustración por la vida es sorprendentemente uniforme en su funcionamiento cuando Dios no es el centro de las cosas. Cuando Dios no es el centro de las cosas. Versículo 5. Me voy rápido ya. Versículo 5. Sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Está marcando un ciclo constante. El sol salió esta mañana, ¿cierto? Bueno, estuvo nublado. Pero ya salió. Pero bueno, ahí estaba el sol, ¿verdad? Las nubes lo cubrieron, pero el sol salió esta mañana y ¿sabe? Y se va a poner esta tarde y así será mañana y pasado mañana y dentro de 5 meses y dentro de 1 año, dentro de 10 años, dentro de 100 años. Lo mismo. La misma rutina. Lo mismo ocurre con el viento. El viento se mueve constantemente en una serie de círculos que no podemos entender del todo y que tampoco cambiará con el paso de los siglos. Y por mucha tecnología que tengamos, no podemos controlar el viento. No podemos hacer eso. Es el mismo circuito. Lo mismo los ríos, como lo está diciendo el autor. Todos los ríos desembocan en el mar, pero el mar nunca se llena. Y al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo, y la misma cosa es una y otra vez. Eso está marcando una monotonía.
una monotonía de la naturaleza, y no es otra cosa que un reflejo de la condición de la vida humana, que sin Dios resulta ser lo mismo siempre, monótona, sin sentido. Ahora, en las ciencias políticas, escuche esto por favor, en las ciencias políticas hay un principio que se conoce como el gatopardismo. Este principio surgió de una novela llamada El gato pardo, es una novela política, y este principio es cambiar todo para que nada cambie. Repito, cambiar todo para que nada cambie. ¿Qué enseña este principio? Esta fue una frase memorable. Lo que enseña es que si queremos que todo siga como está, necesitamos que todo cambie. Si queremos que todo siga como está, necesitamos que todo cambie. Lo que este principio establece es que los políticos tienen que iniciar constantemente algo que se parezca a un cambio revolucionario, pero dejando en realidad las mismas estructuras de poder, de manera que todo cambia, pero nada cambia. Y sabe, esto lo vemos en cualquier sistema político del mundo, en cualquier sistema político del mundo. Lo vemos en la historia política de nuestro país a través de toda la historia. Diferentes colores políticos, pero una misma corrupción. Esto es el gatopardismo. Si queremos que todo siga como está, necesitamos que, dice, todo cambie. Es lo que enseña este principio. Todo cambia, pero nada cambia. Y esto es básicamente, escuchen, esto es básicamente lo que Salomón nos está diciendo aquí en Eclesiastés. Lo que estamos viendo en los procesos naturales es lo mismo que ocurre en la experiencia del hombre. Si Dios no es el centro de nuestra vida, no hay sentido. Todo es frustración sobre frustración. Y el libro de Eclesiastés está ofreciéndonos una oportunidad de entender el vacío y la desesperación con la que luchan aquellos que no conocen a Dios, aquellos que no tienen una fe salvadora verdadera en Cristo y que están enfrentándose con una vida que en última instancia terminará y se volverá irrelevante. Si no hay salvación y no hay Dios, entonces la vida no tiene sentido. Y no solo eso, sino que tampoco hay un propósito, no hay una dirección. El mundo bajo el sol que está describiendo Salomón, aparte de Dios o lejos de Dios, es un mundo frustrante, cruel, injusto, breve, carente de sentido, donde solamente encontraremos una felicidad sin sustancia. Iglesia, pero con Cristo, escucha, con Cristo, la vida no es sino una sombra de las glorias por venir en un cielo que solamente es accesible para todos aquellos que creen en Él. En Cristo está el verdadero sentido de vivir. Mateo 11, 28 al 29, Jesús dijo: vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados. Vengan a mí todos aquellos que estén cansados, trabajados, desgastados de una vida frustrante, cansados de una vana ilusión, agotados de una vida sin sentido. Yo les voy a dar descanso. Lleven mi yugo sobre ustedes, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Esto es lo que necesitamos en este tiempo. En medio de esa frustración sobre frustración, en medio de esa vanidad sobre vanidad, en medio de esa vana ilusión sobre vana ilusión, nuestra alma necesita descanso. Y eso es darle sentido a nuestras vidas, en Cristo solamente. Cierre sus ojos, por favor. Padre, te damos gracias por tu palabra hoy. Agradecemos por lo que nos hablas en este día.